Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Francisco de Sales. San Francisco nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. Fue esencialmente un pastor de almas. Fue misionero y después obispo de Ginebra. Fundó la Orden de las Religiosas de la Visitación junto con Santa Juana Francisca de Chantal. Se hizo cercano por medio de la palabra hablada y escrita y mantuvo conversaciones teológicas con los protestantes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que recordamos, conmemoramos a San Francisco de Sales, un gran comunicador, es el patrono de los comunicadores católicos. También rezamos por la congregación salesiana San Juan Bosco. Lo ha tomado a San Francisco de Sales, de ahí el nombre salesianos, justamente como carisma por la dulzura, por la bondad y el trabajo para con los niños y jóvenes. Pidamos humildemente perdón al Señor por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, que para la salvación de los hombres quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos,
Concédenos que, ejemplo suyo, manifestemos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha recibido un ministerio sacerdotal superior al de los sacerdotes de Israel, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Porque si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. En cambio, Dios hizo al pueblo este reproche: llegarán los días en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá, no como aquella que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi alianza, yo me despreocupé de ellos, dice el Señor. Y esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, nadie tendrá que instruir a su compatriota ni a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, porque yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Al hablar de una nueva alianza, Dios declara anticuada la primera, y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor y la verdad se encontrarán. El amor y la verdad se encontrarán. Manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El amor y la verdad se encontrarán. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. El amor y la verdad se encontrarán. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que él quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12, a los que les dio el nombre de apóstoles,
para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la llamada de Jesús que nos hace a cada uno de nosotros. Un llamado súper especial. ¿Por qué especial? Porque nos llama a cada uno de nosotros con nuestras características. Ciertamente que estos que ahora serán llamados, dice, los llamó apóstoles, porque apóstol significa enviado. Antes de llegar al apostolado, nos hizo discípulos, es decir, estos eran aquellos que le acompañaban a Jesús. El discípulo es aquel que tiene todo el oído atento a las palabras del Maestro. Es para aprender, ese es el discípulo, el que aprende, está en camino, en aprendizaje. Cuando aprendemos y cuando sabemos, ahí entonces podemos decir, bueno, ñande yaran de serenoy, hacia ave, ahí mande querer, ahí tande querer, con mis limitaciones. Fíjense que incluso, entre comillas, vamos a decirle así, hasta que Jesús se equivoca, porque le elige también a Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Pero ciertamente, vamos a algo más profundo, ¿verdad? Porque el número 12 significa la universalidad. 12 apóstoles, 12 columnas de la ciudad eterna. El número 12 siempre significa eso, queridos amigos. 12 canastas que volvieron a recogerse. Es decir, es la universalidad, es para todos y de todos. 12 por 12, 144.000. Quiere decir que los que se salvan son todos los que verdaderamente escuchan, todos estamos abiertos y tenemos la posibilidad de la salvación. Da, es la 144.000 de los que salvados, sino que todos estamos, la universalidad. Antiguo Testamento, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 por 12, 144, miles, 144 miles. Bueno, queridos amigos, es tan interesante y tan importante leer y entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Primero Jesús sube a la montaña, oñembo eubebe lleva, oye yo veñan de yaran de y veñan de yara, shepetu omígena, sheru ibaga pereimeva lleva, ms pepetu marangatu ay cuajanguaisha, con hace yo que fuera con a o guatase en diejina, y gato janguaisha con anga vive. O ñembo que se día lleva a oñón dive paro ñepunuro guata, el famoso oñón dive pa. Caminar juntos porque desde ahora los voy a hacer mis apóstoles, los voy a enviar delante mío a las ciudades, a los hombres, a las personas para que puedan anunciar tu mensaje, Señor. Y por lo tanto, Jesús, después de haber rezado, oye, uré veñan de yarabe, la fuerza del Espíritu, ahora instituye, busca, llama a estos 12. Y les da un nombre. Este es el nombre, ¿verdad?, que tenemos de cada uno de sus seguidores. Primero, a cada uno le da un nombre. Es Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, piedra, dureza, porque es el que será la base para fundar su iglesia. Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermanos de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges. Boanerges quiere decir hijos del trueno, explica pabellones. Porque por la pinta y nerviosos formaran, o sea, eran muy, actuaban con mucha fuerza, eran baretechos. Entonces, ñande yara, me oye un bodejo, aquí la gente verá, un bodejo. Socio, venga, Boanerges. Arasunusha, peparanás, amigo, Arasunusha, Boanerges, hijos del trueno, ustedes dos. Y justamente estos son los dos que cuando entran a un pueblo de Samaria, después si no le querían recibir, le dicen a Jesús, Señor, quiere que mandemos echar rayos
del cielo sobre esta gente. Tomarnos vaga, posible. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pellillo joven de peso la huere. Boanerges. Y así. Luego está Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago. Cada uno de ellos tienen una característica esencial y fundamental. Mateo, por ejemplo, cobrador de impuestos. Pero igual el Señor pasa, lo mira, le conoce, le entiende. Entonces le dice, Mateo, yo siempre tengo mitad, venga aquí. Mateo deja todo y lo sigue al Señor. Pero como decíamos, termina diciendo que también eligió a Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Quiere decir que la libertad, queridos amigos, es una libertad verdadera, porque el Señor nos elige a todos. En la medida en que respondemos, es como nosotros vamos a hacer lo que el Señor quiere, en la medida en cómo respondemos. Iscariote, en este sentido, se dejó llevar, ¿verdad?, por el mundo y por lo tanto no pudo responder. Pero ¿por qué te pone aquí su nombre? Y porque muchos de nosotros también somos Judas Iscariote, para que nos demos cuenta. O le seguimos a Jesús, o nos comprometemos con Jesús, o si no, somos así como Judas Iscariote también. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que extienda la invitación del Señor a los hombres para formar parte de su gran familia por medio del bautismo, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que aprendan lo que significa, vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las autoridades de nuestro país, para que se sientan llamados a actuar con honestidad y con responsabilidad social, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Por esta víctima de salvación que te ofrecemos, enciende, Señor, en nuestro corazón aquel fuego del Espíritu Santo, con el cual inflamaste admirablemente el corazón paciente y humilde de San Francisco de Sales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre con la festividad de los santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor,
ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Por estos sacramentos recibidos, concédenos Dios Todopoderoso, que imitando en la tierra la caridad y la mansedumbre de San Francisco de Sales, alcancemos también nosotros la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón.